Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Paula. Quiero dar la bienvenida a todos a una nueva webinar dedicada a la sección de oposiciones y en la que vamos a hablar hoy de la oferta de empleo público. Hoy me acompaña mi compañera Paula, que es licenciada en Derecho y también es preparadora del área de jurídica de infinidad, además de oposiciones, pues desde todo tipo de oposiciones de administración pública, de auxiliares, administrativos, fuerzas y cuerpos de seguridad, como puede ser Policía Nacional, Guardia Civil, Trabajo Social. Bueno, pues hay un número muy grande que, bueno, ahora mismo sería enumerar muchísimas, pero lo fundamental de todo esto es que, además de no solo de prepararlas, también orienta y guía al alumnado en todo lo referente a las convocatorias y a las plazas, que, bueno, esa parte, bueno, que nos va hoy a detallar mucho más Paula, pero vamos a adentrarnos en alguien que nunca ha preparado oposiciones, pues bueno, conocer esa parte de dónde se tiene que informar y todo lo relacionado con la oferta de empleo público y las convocatorias. Entonces, por ir ya preguntándote ya cositas, Paula, primero, ¿qué es la oferta de empleo público? Porque para que todo el mundo lo tengamos claro. Vale, la verdad es que es una pregunta que es muy importante porque hay muchísima gente que hablamos de oferta de empleo público y no sabe realmente lo que es, porque los medios de comunicación dan mucho bombo a ese nombre, pero luego al final la gente dice, ¿qué es la oferta de empleo público? Es igual que la convocatoria. Entonces, bueno, vamos a ir explicando hoy a lo largo de esta webinar estas diferencias. ¿Qué es la oferta de empleo público? Bueno, pues la oferta de empleo público es la oferta de recursos humanos que está pidiendo el Estado, la Administración. Esto normalmente lo vemos pues muchas veces por la televisión, en el telediario, que dice el Estado va a convocar no sé cuantísimas plazas, por la radio, bueno, por varios métodos, ¿no? de internet, etcétera. Entonces es la necesidad, la oferta de empleo público es la necesidad que tiene el Estado de cubrir ciertas plazas pues por determinadas circunstancias, bien porque necesitan gente, porque hay jubilaciones, por cuestiones presupuestarias también muchas veces. Entonces, bueno, surgen esas plazas, digamos, libres a cubrir. Entonces la oferta de empleo público, que es las siglas de OEP que vemos muchísimas veces en Internet. Eso es la oferta de empleo público. Vamos, que sería por si alguien que quiere trabajar para el Estado, pues es lo que tiene que estar atento, ¿no? Es decir, yo quiero ser funcionario, pues tengo que estar pendiente de esta oferta de empleo estas ofertas de empleo que ofertan por las diferentes administraciones públicas, ¿no? Eso es, sí. O entes, bueno. Sí, sí, en general, sí. Vale, pero yo creo que una de las preguntas que suele ser, vamos, se lo suelen plantear la mayoría de los opositores es ¿qué es? ¿Y cuáles son las diferencias entre cuando hablan de oferta de empleo público y convocatoria? Vale, es una pregunta que normalmente siempre me suelen preguntar, pues que son muchos alumnos, personas que están pensando en opositar, me dicen, bueno, pero ¿qué es la oferta de empleo público y qué es la convocatoria, no? Que aunque parezca muchas veces igual, son totalmente diferentes. Como bien dije anteriormente, la oferta de empleo público sí es que el Estado en general, pues dice, necesitamos cubrir estas plazas, ¿no? Vale, eso es la oferta, pero la convocatoria es distinta. La convocatoria es este proceso donde ya nos van a decir qué requisitos, qué plazas, qué necesitamos para ir a esa oposición, ¿vale? Entonces, una cosa es la oferta que dice el Estado, tenemos, pues yo qué sé, un número, 1000 plazas a cubrir. Y otra cosa es la convocatoria, que nos dicen, no, en la convocatoria, pues por ejemplo, de administrativo del Estado, pues necesitamos, yo qué sé, 125 plazas. ¿Vale? Entonces, esto es importante también diferenciar entre la oferta de empleo público y la convocatoria, van de la mano. Primero es la oferta de empleo público, tiene que decir el Estado, necesitamos cubrir puestos. Y luego tenemos la convocatoria. Pero, ¿qué espacio de tiempo hay entre la oferta de empleo público, que es lo primero, que es lo que vemos, como bien te dije antes, en la televisión, en la radio, etcétera, y la convocatoria? Bueno, pues pueden pasar años, ¿vale? Es lo que
Vale. Está acostumbrado digamos, el Estado, ¿no? El plazo que tienen es 3 años, desde que hay una oferta de empleo público hasta que haya una convocatoria. Más allá de 3 años, no. Entonces, esto es pues lo que normalmente la gente dice, bueno, pero más o menos, ¿cuándo será el examen? ¿No? Que es lo que pregunta la gente, pues, ¿cuándo será el examen? Lo va a decir en la convocatoria, así como otros requisitos, como por ejemplo el programa, que es el temario, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que tener ahí un poco de paciencia hasta que salga esa convocatoria, ¿vale? Que como bien dices, es un plazo ahí variable. Claro, o sea, por decirlo así de una, a lo mejor de una manera más sencilla, sería la oferta de empleo público sería como un anuncio, ¿no? De esa previsión, una previsión de lo que van a necesitar. Eso es. Y la convocatoria es ya cuando ponen, digamos, ya lo ponen de facto, ¿no? Que dicen, pues necesitamos esto de esta manera y lo hago. Eso es. Vale. Pero esta información, que dices, madre, ¿cómo puedo estar yo al día de esto? Es decir, ¿dónde pueden los opositores estar al tanto de cuándo sale la oferta de empleo público, de las convocatorias? ¿Esto dónde se mira? Bueno, la verdad es que la oferta de empleo público yo creo que todo el mundo se suele enterar. Otra cosa es la convocatoria, ¿vale? La oferta de empleo público, como tiene gran difusión a todos los niveles, todos los medios, bueno, la televisión es la primera, luego pues muchas veces el periódico, ¿no? Que dice, no, salen no sé cuántas plazas, ¿no? La oferta de empleo público es muy fácil que te enteres de ello, sino simplemente aunque sea por el día a día de gente que está en ello, ¿no? Pero la convocatoria ya es más complicado porque tú ya tienes ya que estar atento a qué oposición quieres ir y decir, vale, ¿cuándo me va a salir esa convocatoria, no? Pues entonces las convocatorias de las oposiciones salen en los boletines oficiales, ¿vale? Tal si voy a una oposición, por ejemplo, del Estado, pues saldrá en el boletín oficial del Estado. Si voy a una de comunidad autónoma, pues en el boletín oficial de la correspondiente comunidad autónoma. Y yo qué sé, si voy a justicia, pues el Ministerio de Justicia me meterá en la página web y ahí saldrá la convocatoria, ¿vale? Que es donde, bueno, pues donde van a estar todas las bases de requisitos, el programa, las pruebas, cuántas pruebas va a haber, la fecha de presentación de las solicitudes, hasta el pago de tasa, ¿no? que tenemos que pagar para presentarnos a esa oposición. Y es importante decir que, evidentemente, si no nos apuntamos y no echamos esa solicitud en ese plazo que nos dicen las bases de la convocatoria, yo no podré acceder, evidentemente, al examen, ¿no? Y evidentemente, pagando la tasa, que bueno, sí que es verdad que hay ciertas partes que están exentas de pago de tasa, como por ejemplo si eres demandante de empleo, etcétera, pero bueno. Quiero decir que hay que seguir unos pasos y hay que estar al tanto y sobre todo, pues eso, en todos los boletines oficiales, que es donde salen las convocatorias. Inclusive entiendo que eso, boletines oficiales eso del Estado, autonómicos, y luego inclusive de ayuntamientos o universidades, ¿no? O sea que, claro, exactamente. Si quiero preparar pues eso, una oposición de cualquier tipo de universidad, pues es una universidad mismamente, pues tienen que tener ahí la oferta de empleo público. Vale. Todos los entes, sí. Claro, y entiendo que en la convocatoria es donde aparecen normalmente las fechas, ¿no? Las fechas en las que se va a examinar. Sí, exactamente, sí. Va a salir ahí y bueno, nos van a decir, pues eso, como bien dije, otros requisitos, como es eso, lo del todo el temario, las pruebas, cómo van a ser las pruebas, si va a ser tipo test, si va a haber un supuesto de hecho, si va a haber una prueba informática, etcétera. Etcétera, vale. Claro, y ahí es donde nos entra la siguiente pregunta, porque ¿cuándo es bueno empezar a preparar una oposición? ¿Antes o después de que salga esa convocatoria? A ver, esta es una pregunta que aquí dependerá de cada persona. Yo, como preparadora, digamos, como profesional de esto, llevo años preparando a las personas para que saquen esa plaza. Lo recomendable es antes de que salga la convocatoria. Y muchas personas me dirán, pero no me acabas de decir, Paula, que cuando sale la convocatoria es cuando sale el temario. Entonces, ¿cómo voy a estudiar algo que todavía no tengo, no? Bueno, esa sería otra pregunta que se suele hacer bastante a menudo. En realidad, cuando primero te presentes a prepararte en una oposición, ya vas a tener, ya digamos, un camino hecho, ¿no? Porque, bueno, es bastante, bueno, hay que marcarse unos ritmos de estudio, etc. Entonces, cuanto mejor te estés acostumbrado
acostumbrada a esa dinámica de estudio, ya eso que tienes, digamos, ganado, ¿no? Entonces, eso por ahí. 2, el tema de empezar antes de que salga la convocatoria. Bueno, todo el mundo sabe que los programas de las oposiciones tienen unas partes que son comunes, ¿vale? Que no van a cambiar, o si cambian, pues pueden cambiar ciertas partes, pero bueno, como yo estoy acostumbrada a la parte de legislación y todo el mundo sabe que es un tema que puede ir cambiando, pero bueno, tenemos la parte de constitución, que bueno, han surgido algunas pequeñas reformas, pero bueno, que son en 1 o 2 artículos, en referencia, por ejemplo, a 169 artículos que tiene la Constitución, o por ejemplo, el Estatuto Básico del Empleado Público, que también es algo que es básico también en cualquier tipo de oposición. Entonces, bueno, hay ciertos temarios que si los tienes ya estudiados, pues ya eso que tienes, digamos, ganado. Y luego al final, pues bueno, son 4 cosas que te pueden cambiar. Pero vamos, lo ideal sería empezar antes de que salga esa convocatoria, porque además, bueno, como normalmente el temario es prácticamente igual, pues cuanto primero se empiece, mejor. Claro que es un poco trabajo avanzado, aunque luego a lo mejor pues hay que hacer alguna pequeña actualización, pero ya, digamos, el ritmo de estudio ya podríamos beneficiarnos de haber empezado antes, claro. Exactamente, es lo que siempre recomiendo, porque bueno, si no al final pues no nos pilla, digamos, el toro, ¿no? De que dicen, ay, pero salió la convocatoria y ahora de repente veo todos los temas que estudiar, es cuando empiezan los agobios, cuando dices, madre, ¿cómo me puedo organizar?, etcétera. Entonces, por eso siempre recomendamos hacerlo antes, para ya tener una base, para ya estar acostumbrados a ese lenguaje que es un poco arduo, técnico, jurídico, etcétera, para ir ya familiarizándonos con términos. Entonces, bueno. Claro, es que además me consta por las exposiciones que preparamos en el grupo ATU, que hay inclusive de las exposiciones más, a lo mejor más dificultosas, es imposible estudiar, bueno, imposible, muy improbable, poder estudiar esas oposiciones en el tiempo, desde la convocatoria hasta la fecha del examen. Porque es las más dificultosas, me refiero. Date cuenta, Sheila, que hay muchísima gente que ya lleva preparando oposiciones durante años. Es como decir a esas personas que ya llevan estudiando tal, y dicen, no, date un descanso porque todavía no ha salido la convocatoria. Y digamos que como tú ya tienes esos temas, porque te has presentado, llevas muchos años estudiando, pues no, bueno, date ese descanso, digamos, ¿no? Hasta que salga la convocatoria, no, al revés. Toda esa gente, digamos, que es el trabajo de fondo de todos los días, es seguir estudiando. Ellos siguen estudiando aunque no tengan la convocatoria y no tengan el programa definitivo de esa oposición. Entonces, bueno, por eso es importante empezar siempre antes. Claro, es que, por ejemplo, me viene a la mente algunas oposiciones, como son las de inspector de Hacienda o las de letrado de la Administración Pública, que son, yo creo que de las igual más difíciles, no porque sean más difíciles, sino que llevan mucho tiempo prepararlas, ¿no? Yo creo que lo mínimo en ese caso muchas veces son incluso 2 años, 3 años como mínimo, para poder aprenderse adecuadamente pues todo el temario y practicar todos los supuestos que tienen que realizar, ¿no? Sí, la verdad es que son unas oposiciones que, como tú bien dices, son oposiciones que, bueno, que requieren otro tipo de trabajo, de estudio, otro ritmo y, evidentemente, cuanto más estés preparando, pues más vas asimilando, vas más teniendo esos conocimientos, bueno, más te vas preparando con otros tipos de ejercicios, con supuestos, con test, en qué fallo, en qué no, volver a repetir, etcétera. Y luego, por ejemplo, lo que hace totalmente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, las exposiciones, por ejemplo, de correos, para lo que es el personal de reparto y atención al cliente, que han salido a la convocatoria hace nada. Hay muchísimas personas que han empezado a estudiar, pero yo creo que muchas de ellas ya son gente que ya las tenían preparadas antes, pero también es verdad que algunas se empiezan ahora, más que nada porque con el tema del COVID es verdad que los plazos habituales se están alargando, ¿no? Para el tema de las pruebas presenciales.
Sí, sí que es verdad que además, bueno, sí que también hay conocimiento de que ciertas suspensiones en algunos exámenes, pues bueno, pues por temas organizativos de toda esa gente, lo que veíamos antes siempre en las televisiones cuando salían las oposiciones, de toda esa gente, ¿no? Yendo esas colas, esas aulas enormes, pues bueno, claro, ahora tienen que organizarlo de tal manera que, bueno, que sea factible y segundo, seguro pues para todo el mundo que se presenta. Entonces, sí. Pero estamos hablando de eso, desde la convocatoria hasta la fecha de examen, pero Sí. ¿hay tiempo suficiente entre una prueba y otra para poder prepararse? Porque normalmente las fases de oposición llevan diversas pruebas. Sí. No, a ver, mi recomendación, puede pasar de todo, ¿no? Siempre encuentras que sea una persona súper capacitada, que lo puede, pero la realidad y la recomendación desde mi punto de vista es que no hay tiempo suficiente, ¿vale? Cuando tú estás preparando una oposición que tiene pues varias pruebas, por ejemplo, voy en 3 pruebas, si yo solamente me dedico a estudiar la primera prueba, que puede ser, pues, por ejemplo, pues, no sé, desarrollar o un tipo de test, que es lo más normal, ¿no? Y luego la segunda, tengo un supuesto práctico, yo tengo que estar preparando a la vez esas 2 o 3 pruebas a la vez. ¿Por qué? Porque yo con la parte teórica que estoy estudiando puedo ir aplicando ya al tema de supuestos de hecho, ¿vale? Y debería de hacerse así, porque al final todos los supuestos de hecho, quieras bueno, que es, digamos, la parte práctica, siempre va a tener su fundamento teórico. Entonces sería ideal ir combinándolos, porque al final es donde lo vamos a entender, porque hay muchísima gente que estudia, que empolla, que no entiende, y luego es al final cuando llega el supuesto práctico y dice, ay, meca, pero si esto va en relación con esto que estudié, si no lo entendemos, si no lo podemos relacionar a la hora del examen, es donde se puede fallar. Entonces es vital y importantísimo que podamos ir combinando todos los exámenes, digamos, en ese tiempo, porque no hay un tiempo que, bueno, que digo yo que el tiempo, como yo llamo, es el tiempo de repaso entre una prueba y otra. El tiempo que tienes es decir, bueno, pues ahora estoy un poco más intenso en esto, pero desde el principio siempre combinándolo, siempre es mi recomendación y bueno, así se suele hacer. Así que no esperen lo mítico, no, me centro en el primer examen y luego ya cuando apruebo o no apruebe, pues voy al segundo. No, es un error y se suele... Y la gente que lo hace al final ve que no ha llegado y muchas veces, pues bueno, por temas de conciencia, de decir, pues puedo, eso, y luego se dan cuenta que no. Que no, que sí. Bueno, de hecho, me llama ahora mismo me viene ahora mismo a la mente el caso, por ejemplo, de las pruebas de informática, todas, la mayor parte de las posiciones de auxiliares, de administrativos, suelen llevar asociadas una prueba de informática, ¿no? Sí. Y más o menos creemos que todo el mundo tenemos estas nociones normales de competencias digitales, de eso, utilizar Word, Excel, bueno, más o menos todo el mundo se confía en ese sentido. Pero claro, ¿qué ocurre? Una cosa es que nosotros sepamos manejarnos en un entorno o tengamos ciertos conocimientos y otra cosa son las pruebas específicas que hay que superar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros siempre es algo que siempre decimos, la gente se confía mucho, por ejemplo, en el caso de auxiliares y administrativos, porque se prepara la primera y la segunda prueba, pero se olvidan de la tercera prueba de informática, porque consideran que la pueden preparar. ¿Qué ocurre? Incluso cuentan muchas veces, dicen, bueno, yo pues yo que sé, tengo un dominio de Office medio alto y bueno, voy sobrado o me veo muy capacitado para eso y no, porque de hecho en los exámenes muchas veces se preguntan cosas que igual o lo has utilizado muy pocas veces a nivel de pues, botones, tal, no sabes dónde buscarlas muchas veces o directamente no sabes por H o por B porque no la has usado en tu día a día o porque se te ha escapado o lo que sea. Entonces es otro error que es lo que estábamos hablando antes, ¿no, Sheila? Que todo lo que podamos preparar antes y con una antelación es, vamos, fundamental. Sí, y bueno, y luego ya en el caso además, que puede pasar, ¿no? Que una vez pasado todo esto hayamos aprobado, pero desgraciadamente no hemos obtenido plaza por
diversas razones, que pueden ser varias, ¿no? El hecho de no tener, que yo haya aprobado y no tener plaza, ¿no? Sí, bueno, todo dependerá pues del tribunal que corrija, dónde va a dejar esa nota de corte según pues todas las pruebas, todos los exámenes, todas las notas, ¿no? Pues dicen, pues vamos a establecer pues la nota de corte pues un 6,5, pues por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta, pues uy, no hemos llegado a esa nota de corte que se estableció, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, hay mucha, pues vaya frustración, ¿no? Todo este tiempo que llevo, tal, bueno, he de decir que casi todas las oposiciones tienen su bolsa propia de interinos. Entonces, bueno, puede que no hayas conseguido tu plaza y que no seas funcionario de carrera como tal, pero puedes ser funcionario interino. Y otra de las preguntas que me suele hacer la gente también es, bueno, pero si eres funcionario interino y tal, bueno, el funcionario interino y el funcionario de carrera tienen el mismo salario, ¿vale? Entonces, bueno, ya no es cuestión de decir, bueno, oye, pues no, no. Las bolsas de interinos, bueno, se tienen pues eso también según necesidades, sobre todo pues temas según la nota del examen, también adquieren ahí en bolsa de interinos, perdón, los méritos, ¿vale? Entonces vas sumando y tú vas teniendo ciertos puntos, ¿vale? Entonces, bueno, puedes estar trabajando, te pueden llamar pues para contratos, pues lógicamente temporales, que es lo de la interinidad. Y mientras estoy interino, ¿no? Interino es más bien eso, contratos, o sea, contrataciones temporales, ¿no? Exactamente, pero ¿qué pasa? Que estoy interino y dices, pues mira, te puedes estar un tiempo bien largo de interino, porque yo conozco casos que se han jubilado de interinos y hay otros pues que no depende de esa temporalidad o de esa plaza que tengas ahí en stand-by, digamos, hasta que salga la plaza definitiva, ¿no? Y mientras tanto, pues yo puedo seguir estudiando para acceder a una plaza fija y que sea mía, ¿no? Pero bueno, mientras tanto puedo aprovecharme de esa bolsa de interinos que me vayan llamando. Y suelen, además que son bolsas que suelen ir rotando bastante, ¿no? Dependiendo un poco de... Rotando en el sentido que hay personas que están en esa lista, ¿no? De interinos y que van llamando según las necesidades, ¿no? Efectivamente, bueno, el mayor ejemplo que tenemos ahora con el tema del COVID, Seila, es el tema de sanidad. Claro. Hay muchísima gente, pues eso, bueno, que no ha parado de trabajar ahora porque hay una gran demanda, pues eso, de todo tipo de personal sanitario, ¿no? Y muchos de ellos, pues son personas que están ahí en esa bolsa y están, digamos, uniendo terminan un contrato, los llaman y tal, porque claro, ahora mismo hay una rotación, que es lo que tú estabas hablando, tremenda de ese personal, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la gente, digamos, que está ahora mismo en tema de sanidad, por poner un ejemplo, digamos, ahora súper práctico y real, pues se está dando cuenta que si quiere trabajar, bueno, pues se puede tirar pues meses y meses y meses y meses por esta situación en la que estamos. Vamos, que es muy importante por intentar preparar, aunque solo sea, aunque no tengamos plaza, el poder optar a entrar en bolsa. Exactamente, sí. Porque podríamos optar a que nos llamaran para... Bueno, es que de hecho recuerdo que en alguna noticia nos decían que tenían miedo de acabar con las bolsas, ¿no? De que no hubiese plazas suficientes de personas para poder cubrir los puestos necesarios. O sea que las necesidades actuales en ciertas áreas son muy importantes, ¿no? Sí. No, y además ahora estamos viendo que hay una administración, bueno, hablo a nivel general, ¿no? De que hay mucho personal que se va a jubilar. Esto es una necesidad que ya se lleva diciendo desde hace unos cuantos años, porque tenemos pues eso, unos trabajadores pues, bueno, que están ya casi bordeando, digamos, las jubilaciones. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un buen momento para opositar y, vamos, animo a todo el mundo porque yo lo estoy viviendo día a día, que hay muchísima gente interesada actualmente, pues bueno, pues por temas de laborales, por temas de COVID, por temas de lo que sea, y que sí que es verdad que están pensando en opositar y bueno, mi consejo evidentemente como profesional en la materia siempre es animarlos porque bueno,
Yo creo que hay muchas posibilidades hoy en día de oposiciones y de, bueno, lo que estábamos hablando, que igual no sacamos, digamos, la plaza a la primera, pero oye, mira, estoy de interina con una bolsa y mientras tanto, pues bueno, estoy trabajando, no he parado y me han llamado otra vez. Entonces, bueno, es algo que es bastante jugoso, ¿no? A la hora de motivarnos muchas veces con el tema de las oposiciones. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Paula, porque yo creo que hemos dado luz a muchos aspectos importantes para un opositor, el conocer precisamente cómo moverse dentro de este marco más jurídico, ¿no? de las oposiciones. Y simplemente, pues bueno, agradecer a todo el mundo que nos está siguiendo en las redes sociales y que, bueno, recordarles que también va a estar disponible esta clase, esta webinar en diferido para que puedan verla cuando lo necesiten, ¿no? Bueno, nada, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sheila, y bueno, encantada siempre, ya sabes, de hablar del mundo oposición. Muy bien, sí. Esperemos que tengamos más ocasiones. Muchísimas gracias. Venga, gracias, Sheila. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.